aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Dice Éxodo capítulo 13, verso 17 en adelante de esta manera. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque, dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Capítulo 14, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, junto al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Oramos. Amado Padre Celestial, al presentarnos ante tu palabra, pedimos que inspires dentro de nosotros reverencia ante ella y hables más allá de lo que hemos de decir en este momento. Tú eres soberano, poderoso, para tratar con cada corazón de acuerdo a tus propósitos eternos, pero también de acuerdo a la necesidad de cada uno. Tú conoces lo más íntimo que hay en nuestro ser, por eso pedimos, Padre, tu gracia sobre este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Yo les leo nomás, ustedes tengan ahí sus Biblias abiertas en ese texto de Éxodo. Yo les leo el texto en Hebreos capítulo 11, el que corresponde en la enseñanza secuencial que estamos teniendo de este capítulo. Y el último acto de fe que recuerda el escritor de la carta a los Hebreos acerca de Moisés, dice en versículo 29, 11-29, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron
fueron ahogados. Bueno, estamos ahí porque ese acto de fe que está mencionado en Hebreos 11:29 tiene su referencia histórica aquí en Éxodo capítulo 13 y 14. ¿Sí? Por eso lo leímos y ahí vamos a estar nosotros en esta mañana con la ayuda del Señor. Bueno, por la fe, ahí está el acto de fe. Por la fe cruzaron el Mar Rojo como por tierra seca. El libro de Éxodo, y eso es algo que ya en el barrio de la Victoria lo hemos visto cuando vimos panorama de este libro allí, el libro de Éxodo es el libro de la redención, ¿sí? O sea, el tema que envuelve todo lo que está escrito en el libro de Éxodo es el tema de la redención o la doctrina de la redención. Y relata, ¿sí? Teniendo ese tema presente, relata cómo Israel, el pueblo de Israel, luego de 400 años de esclavitud, fue liberado, y esa liberación, ¿sí?, de la esclavitud, de Israel de la esclavitud, ilustra eso, la doctrina de la salvación por gracia en Cristo Jesús, donde el pecador, ¿sí?, es liberado de su esclavitud al pecado. Toda la enseñanza doctrinal de Éxodo es eso, la redención en Cristo. Somos liberados de la esclavitud al pecado. Y ustedes se acordarán que estuvieron escuchando la semana pasada la enseñanza, porque son 4 eventos de fe de la vida de Moisés que registra el libro de Hebreos. Se acordarán que hablamos de la Pascua, y por eso leímos capítulo 13, porque desde donde comenzamos a leer es lo que sucede después de la Pascua, de esa noche donde Dios trajo la plaga de la muerte de los primogénitos. Y esa noche previa, sí, a la salida de Egipto, Dios instituía la Pascua diciendo esto. Y así comenzó capítulo 13. Este os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. O sea, Éxodo 12:12 es eso. O sea, ese evento de la Pascua cambió rotundamente la vida, en realidad, del pueblo de Israel. Ahora comienza para ustedes una nueva etapa en sus vidas, ¿sí? Es un nuevo comienzo. Por eso dice, este mes será principio de los meses. Cambió el calendario de la vida del pueblo de Israel a aquel evento, ¿sí? Para aquel pueblo, y es interesante eso, para aquel pueblo nacido en esclavitud, es interesante pensar en la mente del pueblo de Israel, porque todos los que estaban cuando llegó Moisés, toda esa gente nació en esclavitud, o sea, no conocían otra vida que ser esclavos. Eso es la mente, nacer al saber que ya tu vida es ser esclavo. Es tremendo eso. Todos ellos nacieron en esclavitud. Y este era el comienzo de un cambio rotundo en toda aquella vida de esclavitud que llevaban a los egipcios, ¿sí? Así que este era un nuevo comienzo. Dejaban de ser esclavos de los egipcios. Tremendo eso. Y así, queridos hermanos, así también lo es la salvación en Cristo, un nuevo comienzo para aquellos que llegan por la fe a Él en arrepentimiento, ¿no? Es un nuevo comienzo. Cambia la vida rotundamente. Así como los judíos les cambió rotundamente de ser esclavos, vivir su vida en esa forma, ahora es otra vida completamente diferente, ya no son más esclavos. Así es la vida en Cristo y por eso se llama nuevo nacimiento, ¿sí? Y parte de lo que implica esa nueva vida en Cristo es andar diariamente, bajo la guía de Dios. Antes, sin Cristo vivíamos esclavos al pecado, ¿sí? Haciendo la voluntad de la carne, dice Pablo en Efesios capítulo 2, siguiendo los deseos de nuestros ojos y de nuestra carne. Esa era nuestra vida antes sin Cristo. Y ahora que somos salvos en Cristo, nuestra preocupación principal es andar bajo la guía de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga en este día? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que haga las cosas? Eso identifica al nuevo Salvador. Está preocupado constantemente por la voluntad de Dios en su vida. Israel había comenzado esa nueva vida marchando en la voluntad de Dios. Antes eran esclavos, pero ahora marchan ellos. Todo el libro de Números nos muestra cómo es el caminar ahora de ese pueblo bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Con sus dificultades y sus problemas. Pero Israel había salido de Egipto bajo la guía de Dios, ¿sí? En columna de nube de fuego, como leímos hace un momento, y llegaron en ese caminar bajo la guía de Dios. Ellos seguían la nube de día y de noche seguían esa columna de fuego, ¿sí? De apariencia de fuego, que los iba guiando. ¿A dónde vamos? Bueno, hay que seguir. Moisés le decía, sigamos la nube. Esa es la dirección que Dios nos da a nosotros en este momento para saber dónde debemos ir. Dejamos atrás la vida de esclavitud. ¿De dónde vamos? Bueno, Dios nos está guiando. Y en esa guía, ¿sí? Siguiendo la nube,
y la columna de fuego llegaron hasta las orillas del Mar Rojo. ¿Sí? Lo interesante es que siguiendo la guía de Dios, ellos llegaron a un punto donde quedaron encerrados. Y eso es lo llamativo de la guía de Dios, que Dios los llevó a un lugar donde ellos quedaron encerrados. Entre el desierto, que quedaba atrás, y el mar. Y lo peor de esto, lo que agrava esta situación, es que detrás venía, de repente Faraón dijo, se nos van 2 millones de personas, se nos van 2 millones de esclavos, mano de obra barata, ¿sí? Se nos va. Bueno, se despertó Faraón en toda su furia y en todo su enojo, y salió tras ellos, persiguiéndolos sin darles posibilidad de retroceder. Los únicos lugares para escapar que tenía Israel era seguir hacia el mar, y no podían porque estaba el mar, o volver para atrás, y venía Faraón. Y yo quiero que noten allí, yo sé que si usted busca un mapa que es de los de antes, del siglo pasado, que decían cómo fue el recorrido, hasta ahora no se sabe con exactitud, pero este nuevo recorrido que sale de nuevas investigaciones, yo lo tomo como preferente para tomarlo, ¿sí? Pero no es completamente así 100% seguro que fue así, porque algunos marcan el recorrido bordeando el Golfo de Suez hasta llegar abajo, ¿sí? Habiendo cruzado allá, en el Golfo de Suez, pero en realidad una nueva investigación da que cruzaron en el otro Golfo, el Mar Rojo. El asunto es que ellos fueron, sea aquí o sea allá, llegaron hasta un punto donde se encontraron con ese golfo, ese brazo realmente del Mar Rojo. El Mar Rojo está aquí, mucho más amplio, pero ese tramo que está allí, que notamos que es el cruce, que a la vista nuestra en un mapa reducido parece como un tramito, son como entre 5 a 16 kilómetros el tramo para cruzar, ¿sí? En ese pequeño golfo allí. Y yo quiero que vean la otra imagen para tener visualizado cómo era el lugar donde ellos llegaron. Esto es una foto satelital de ese lugar de donde hoy se cree que fue allí donde cruzaron ellos el Mar Rojo. Bueno, ellos vinieron entre las montañas, todo eso que ven ahí como una viborita, bueno, es todo el camino que había para meterse por allí hasta llegar al mar. Ahí fue la nube guiándolos por todo ese camino que parece todo serpenteante, ¿verdad? Hasta que llegaron a una única playa que está en toda esa zona, que es una playa muy amplia, donde ellos llegaron y cabían los 2 millones de personas ahí. Claro, llegaron, pero no hay más camino. Nos encontramos con el mar aquí. Y esta es la otra imagen allí. Esta es la otra imagen satelital. Y los investigadores han llegado a notar que en ese, donde está la flecha rosa allí, el mar, en algunos lados ese golfo tiene una profundidad de unos 800 metros. O sea, cuando dice cruzamos el mar, bueno, se abrió el mar, listo, caminemos, no, pero hay que descender 800 metros primero para después empezar a cruzar. No es nada fácil eso. Descender 800 metros, llevando niños, llevando ancianos, llevando animales, llevando todas cosas, no es tan fácil. En ese lugar, los investigadores han descubierto que en ese cruce el terreno está más elevado. Y por eso se cree que ha cruzado por ahí. ¿Cuál es la otra evidencia de que piensan de que cruzaron por ahí? Es que han hecho excavaciones arqueológicas y se han encontrado algunos restos, como por ejemplo de una rueda de lo que había sido la rueda de un carruaje de guerra egipcio. Y hoy se han descubierto esas cosas y por eso se cree que en realidad pasaron por allí. Como otras cosas, como equipo de vestimenta de soldados y todo eso se ha encontrado bajo esa zona allí en la excavación arqueológica. Sea como sea, y si es este lugar así como dicen que fue este lugar, uno puede tener una vista panorámica mejor de por qué ellos quedaron encerrados y cómo quedaron encerrados. No había escapatoria ni para un lado ni para el otro, y para el frente tenían el mar y para atrás venían los egipcios. Quedaron encerrados. ¿Quién los guió hasta ahí? Dios. Dios los guió hasta ahí para que ellos queden encerrados. Tremendo eso, ¿verdad? Siguiendo la guía de Dios. Queridos hermanos, esto representó para ellos, este fue uno de los primeros desafíos para la fe de aquellos creyentes nuevos, ¿verdad? Enfrentando una situación límite. Por eso he titulado este mensaje, cuando la fe se enfrenta a una situación límite. ¿Qué es una situación límite? Bueno, es una situación cuando, habiendo hecho todo lo que debemos hacer y todo lo que podíamos hacer, nuestros recursos ya se acaban para poder solucionar o enfrentar una situación. ¿Sí? No encontramos una situación o una salida. Eso es una situación límite, lo que nosotros llamamos estar entre la espada y la pared. Ya no tenemos más que hacer, hicimos todo lo que debíamos y lo que podíamos hacer y ya no podemos solucionar eso. Eso es una situación límite, ¿sí?
¿Quién los llevó hasta ahí? Dios. Dios los puso en una situación límite. Esto es parte, queridos hermanos, del trabajo pedagógico de Dios para enseñarnos a nosotros a desarrollar confianza en su voluntad. No le parezca extraño si usted es creyente, no le parezca extraño que Dios lo introduzca a usted en una situación límite, donde sus recursos no alcanzan, donde las soluciones ya no sirven, donde todo lo que usted piensa ya está, no hay más nada que hacer. No le extrañe que Dios haga eso con usted, porque es parte del trabajo pedagógico de Dios con los suyos, hacer esto periódicamente en la vida de un creyente para enseñarnos a desarrollar confianza en su voluntad. Bueno, lo hizo así, por ejemplo, con el apóstol Pablo. Él escribe a los Corintios y Pablo le dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 9, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Llegamos a un momento, dijimos, ya está, se acabó nuestra vida. Hasta acá llegamos. No hay manera de que nosotros escapemos de la muerte aquí. Hubo un momento en que tuvimos sentencia de muerte, dice Pablo. Ahora, obviamente salieron de eso porque está escribiendo la carta y está usando esa experiencia para consolar a la iglesia de Corintios, ¿sí? O sea, Dios llevó a Pablo eso, pero no fue la única situación en que Pablo fue puesto en una situación límite. Algunos de ustedes se acuerdan en el relato del libro de los Hechos, cuando está hablando acerca del viaje de Pablo de Jerusalén a Roma, él toma un barco y antes de zarpar de cierto lugar, le dice Pablo al capitán del barco, che, no zarpemos, se viene una tormenta brava. Estuve mirando en el Google, te viene una tormenta tremenda, no vamos a salir. Y el capitán porfió, dice Lucas, escribiendo ese capitán porfió, dijo, ¿qué sabés vos del mar? No sé cómo le habrá dicho, pero dijo, no, vamos, zarpamos. Y cuando zarparon, los agarró una tormenta tremenda en medio del mar, que Pablo se salvó con los demás agarraditos de una maderita llegando a la orilla de unas islas, ¿verdad? Y es interesante lo que dice Lucas sobre ese momento donde pasaron no un día, sino varios días donde no vieron ni siquiera sol, ni estrellas, ni nada, era todo nublado con una gran tormenta durante varios días. Y Lucas, que es el que escribe, él dice así, y no apareciendo sol ni estrellas por muchos días, esto es Hechos 27:20, dice, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos, eso es plural en primera persona. Lucas dice, habíamos, yo también había perdido toda esperanza de salvarnos. Lucas dice, acá nos morimos todos. Se terminó, este es el fin. Dios los puso en una situación límite también el apóstol Pablo, y después obviamente se salvaron todos. Pablo orando le dijo, no temas, todos estos que están acá en este barco, todos van a conservar la vida. Y Pablo les animó en un momento y dice, no teman, Dios ha estado conmigo, el ángel de Dios, para decirme que ninguno aquí iba a perder la vida. Y así sucedió. Claro, llegaron hasta la orilla del mar agarrados de madera como pudieron, pero ninguno murió. Pero Dios los puso en una situación límite para desarrollar confianza. No es raro, queridos hermanos, que Dios haga eso contigo si eres creyente. Sucedió con Daniel, con sus amigos, con David también. Sí, Daniel puesto en un foso con leones, sus amigos puestos en un horno ardiente. David también, cuando era perseguido por Saúl, dice que en un momento Saúl lo encerró y no tuvo escapatoria. No había manera. David quedó encerrado en un momento en la persecución que venía Saúl llevando sobre él. Y dice que el texto que no había escapatoria. Y en un momento Dios obra providencialmente y hace que Saúl escuche que en la capital de Judá vienen a atacarlo. Y en ese momento, ¡pum!, se vuelve y es liberado David. Pero quedó en un momento encerrado. Dios permite, queridos hermanos, que nosotros quedemos a veces en una situación límite donde vemos que ya no hay escapatoria, no hay solución y todo se terminó, ¿sí? También le sucederá todo esto al creyente para que nuestra fe madure. Lo importante, queridos hermanos, no es orar que, Señor, no me pongas nunca en una situación límite, porque va a pasar. Entonces lo importante no es orar eso, sino lo importante es estar preparado para saber cómo reaccionar en una situación límite. Es ahí donde la fe empieza a trabajar, el músculo de la fe empieza a trabajar. No orar que Dios no nos ponga en una situación límite, sino, Señor, cuando tú me pongas en una situación límite, enséñame cómo yo debo reaccionar, cómo debo actuar en ese momento. Así que, al caminar en la voluntad de Dios, debemos prepararnos para saber enfrentar una situación límite. No todos los creyentes y no todas las veces nosotros salimos airosos de una situación límite. A veces miramos para atrás y decimos, wow, cómo
qué mal que hice. Tenía que haber actuado de otra manera. Qué mal, me di cuenta que no confié en realidad. Y otra vez decimos, guau, qué bueno, cómo se desarrolló mi fe. Y vamos en ese aprendizaje cuando nos enfrentamos a esas situaciones. Bueno, la pregunta a responder en esta mañana es, ¿de qué manera enfrentamos una situación límite? Hay muchas más respuestas de las que voy a dar hoy, pero por lo menos las que están en el texto, en esta historia de Éxodo 14, ahí extraemos 3 cosas que nosotros podemos tomar como ayuda para saber cómo enfrentar una situación límite, ¿sí? Hay muchas más, pero estas son las que nos ayudan a la luz de este texto, ¿sí? Bueno, en primer lugar, enfrentamos esa situación límite, primero reconociendo la soberanía de Dios, ¿sí? Reconociendo que Dios es soberano sobre la situación que estamos viviendo. Eso es versículo 1 al 9 que nosotros ya hemos leído. Pero hago un énfasis en la expresión que Dios hace énfasis en ese texto, donde dice en versículo 4, yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado. Interesante. Dios ya le había dicho, antes que queden encerrados, Dios ya le había dicho a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón y voy a incluso permitirle que los siga a ustedes, ¿sí? Ya lo dijo Dios a Moisés, los preparó antes que llegue ese momento, ¿sí? Dios los guió justamente hasta el lugar donde quedaron encerrados. Y eso es parte de la intervención soberana de Dios allí. La pregunta es, ¿acaso Dios no había previsto eso? Que Faraón de repente se le va a saltar la térmica y de repente vamos a perseguirlo, a esto que lo dejamos ahí en paz, vamos a perseguirlo. ¿Dios no lo había previsto? ¿Acaso lo sorprendió a Dios esto y dijo, bueno, no te hagas problema, esto no estaba previsto, pero te voy a abrir el mar para que sigas, para que te escapes? ¿Acaso no estaba previsto esto realmente? Bueno, queridos hermanos, Dios sabía a dónde los estaba llevando. Dios ya sabía en realidad que Faraón se iba a endurecer y los iba a perseguir, ¿sí? Dios sabía que ellos quedarían encerrados. Incluso, vamos a decir esto, Dios sabiendo eso, podía haberlos llevado por otro camino, evitando esta situación. ¿Podía hacer eso? Sí, porque ya lo había hecho en realidad. Hacía un poquito, nomás unos días antes, ya lo había hecho. Dice que no los llevó, capítulo 13, no los llevó por el camino de los filisteos, que es bordeando el mar Mediterráneo, no los llevó por ahí para que no vean la guerra y se desanimen. O sea, Dios podía haber evitado esta situación de quedar encerrados entre el mar y el desierto, pero no lo hizo. Sino que a propósito Dios los llevó ahí para que queden encerrados. Esa es la intervención soberana de Dios en esto, ¿sí? Así que si les evitó la guerra en el camino de los filisteos, bordeando el mar Mediterráneo, y no les evitó quedar encerrados, porque lo podía haber hecho, pero no lo hizo, entonces tenemos que concluir que Dios tenía un propósito al dejarlos encerrados allí. Dios tenía un propósito con eso. Y este propósito se lo dijo a Moisés. ¿Cuál era? Yo seré glorificado en Faraón. Dios tenía el propósito de dejarlos encerrados a ellos ahí, que esto motivase a Faraón para que fuera. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Me voy a glorificar en este hombre. Voy a hacer que mi gloria resplandezca en este hombre. ¿De qué manera su gloria iba a ser engrandecida en ese momento? Que todos iban a conocer que Él es un Dios justo, que Él no deja la maldad sin castigar. Eso es exaltar la justicia de Dios. Y Dios preparó ese momento para eso, para mostrarse como un Dios justo que castiga en realidad el pecado. En otros momentos Dios se glorifica mostrando su gracia, mostrando a favor a aquellos que no lo merecen. Y Él lo muestra en los momentos que Él quiere mostrar su justicia, su gracia, su amor, su misericordia, como también Dios puede mostrar su ira como en ese momento. Pero Dios tenía ese propósito y se lo dijo a Moisés. Y esa era la razón de todo esto. Esa era la razón de todo esto que pasó aquí. Dios quería glorificarse y por eso puso a Israel en esta situación. Queridos hermanos, Dios ya había determinado este evento antes de la fundación del mundo. ¿Qué evento? Que Faraón llegue aquí y que Dios termine hundiéndolos a todos ellos bajo las aguas del Mar Rojo. Dios ya había determinado cuándo. En ese momento, cuando dijo, Faraón se levantó en ira y no lo tenía previsto. No importa, no se hagan problema, yo los voy a ahogar a ellos en el mar. ¿Lo resolvió en ese momento Dios? No. Eso estaba previsto desde antes de la fundación del mundo, porque el apóstol Pablo en realidad nos enseña eso, ¿sí? Haciendo uso,
Esto estuvo previsto justamente antes de la fundación del mundo, haciendo uso Dios de su voluntad permisiva. ¿Sí? Ahí vemos cómo funciona la voluntad permisiva de Dios. Y esa voluntad permisiva, en esa voluntad, Él tiene paciencia, dejando que la libre voluntad del hombre haga lo que desea hacer. ¿Sí? Faraón insistió en rebelarse contra Dios, tuvo todo un año para arrepentirse. Moisés venía a decir, déjale a mi pueblo, déjale a mi pueblo. Venía una plaga, eran oportunidades de arrepentimiento a Faraón. Y ese año de paciencia de Dios es para demostrar que lo que hizo Faraón lo hizo porque él quería hacerlo. No es porque no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Todo un año Dios le dijo, arrepiéntete, 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 y él no quiso. Para demostrar que lo que él hizo acá no fue motivado por Dios, sino que estaba en su corazón. Y Dios le permitió hacer lo que él quería hacer. ¿Sí? Y a veces pasa así en realidad. Dios deja que las personas, en su paciencia, hagan lo que quieren hacer, lo que está en su corazón. ¿Podía frenarlo Dios? Sí que podía frenarlo. ¿Dios podía ponerle un freno a Faraón? Sí, porque detuvo a aquel rey Abimelech para que no pecase y abusase de la esposa de Abraham. Dios le dijo a él, yo te detuve de pecar. ¿Podía haber detenido a Faraón para que no peque? Sí, podía haberlo detenido, pero no lo hizo, porque él quería glorificarse en él. Así que Dios le permitió hacer lo que en su voluntad estaba. Lo que hizo Faraón lo hizo voluntariamente, lo hizo porque él quería hacerlo. ¿Sí? Dios no lo incentivó a rebelarse a Faraón, pero se lo permitió sin interferir, inmediatamente en esta iniciativa de atacar al pueblo de Israel. Sino esperando Dios hasta el momento en que había dispuesto a glorificarse y mostrarse como un Dios justo y poderoso. Esto, queridos hermanos, es lo que significa esa expresión, Dios endureció el corazón de Faraón. Dios no lo motivó a ser rebelde, sino que Dios no le puso ninguna limitación a su rebeldía. Dejó que él haga lo que había en su corazón. No es que Dios lo motivó a hacer el mal, porque Dios no tienta a nadie a hacer el mal, sino que no puso límites en ese momento hasta cuando él quiso glorificarse. ¿Sí? Así que esto no quita la responsabilidad de Faraón, esta intervención de Dios cuando dice que endureció su corazón, no quita la responsabilidad de Faraón porque él hizo lo que quiso hacer en su propia voluntad y resistió a Dios. Y Pablo enseña esto en Romanos 9, no vamos a leer el texto, pero usted puede leer en Romanos 9 esto, ¿sí? Que dice que esto es parte del designio de Dios en la eternidad. En Romanos 9 Pablo explica este momento, dice, le dijo a Faraón, eso lo dice en Éxodo 9, le dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. O sea, tú existes, te permito existir para esto, para mostrar en ti mi poder. ¿De qué manera? ¿Salvándolo? No, sino trayendo juicio antes que llegue la eternidad sobre su pecado. Ese juicio no es injusto, ese juicio es justo, como el juicio que va a recibir después en la eternidad como perdición eterna. ¿Sí? Así que esto es parte del designio de Dios planificado desde la eternidad. Y esto debía entenderlo el pueblo de Israel. Esto es, Dios no estaba Dios atento que nos... Sí, estaba, le podía decir Moisés. No solo que Dios está atento, sino que Él mismo lo planificó para que suceda así. Muchachos, no tengan miedo. Dios lo planificó para que suceda así. No tengo Romanos 9 ahora, pero se los mostraría si tengo Romanos 9 ahora, le podría decir Moisés al pueblo de Israel. Es interesante, lo tenía planificado así, no se hagan problema con esto. Dios llevó al pueblo de Israel a una situación límite para que fuesen espectadores en primera fila de la manifestación de la gloria de Dios. Así que cuando Dios te lleva a una situación límite, ten por cierto que te está poniendo en primera fila para que tú seas espectador de su gloria, de la manifestación de su gloria. ¿Sí? Y además está claro, queridos hermanos, que Dios también quería enseñar a su pueblo a confiar en sus propósitos. Así que cuando Dios le dijo a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón, le estaba diciendo esto, lo que va a suceder, yo lo permití. Lo que va a suceder, yo lo permití. Queridos hermanos, si logramos ver con los ojos de la fe nuestras circunstancias, podremos reconocer que más allá de los actores humanos que están involucrados en nuestra situación límite y de los factores circunstanciales donde podemos pensar en los errores humanos, fue la mano de Dios la que nos puso en esta situación límite. Nosotros como creyentes podemos mirar más allá de los errores humanos. Siempre pienso en Fanny Crosby, aquella mujer que de bebé quedó ciega por un error médico,
por un error grosero médico, quedó ciega por el resto de su vida. Pero su abuela y su mamá creyentes le animaron a ver eso como una oportunidad para poder ver la gracia de Dios en su vida, y se volvió una gran escritora, una mujer de mucha influencia en Estados Unidos, amiga de muchos presidentes en los Estados Unidos, y que muchos de nuestros himnos los tenemos aquí en nuestro himnario, nosotros tenemos, ¿sí? Varios de ellos hablan acerca de la expectativa de poder ver a Cristo, la expectativa. Una mujer que supo en esa situación límite asumir una actitud completamente diferente, ¿sí? Fue la mano de Dios la que nos puso en esta situación límite, y que lo hizo con muy diferentes propósitos, ¿sí? A veces para glorificarse, trayendo juicios sobre quienes están a nuestro alrededor, otras veces para disciplinarnos, otras veces para enseñarnos a confiar, otras veces para traer salvación a nuestro entorno, otras veces para cuidarnos, otras veces para ponernos un freno a nuestras limitaciones. ¿Cuántos creyentes no han caído enfermos en una situación difícil? Han sido llevados por Dios a un hospital donde había alguien en esa sala o en ese lugar que necesitaba escuchar el testimonio de un creyente y que ha llegado a la salvación. ¿Quién lo puso ahí en esa camilla? Dios. Quería glorificarse a través de esa situación. Claro, nosotros pensamos más en, Señor, sácame este problema, este lío. Listo, ya está, eso es lo que me importa. Pero Dios está pensando más ampliamente que en nosotros. Tiene un panorama mucho más grande que nosotros en la situación que Él crea. El creyente que conoce al Dios soberano puede estar seguro que no le puede suceder nada que Dios no haya permitido. Y también puede estar seguro que hay un propósito eterno que explica lo que vivimos. Incluso Él es quien hace la herida y es quien la sana. Él es quien ha dado permiso incluso a Satanás para zarandearnos. Y Él es quien levanta la tempestad y quien la sosiega también. La mano de Dios está en todo lugar, haciendo su voluntad para llevar gloria a su propio nombre. Nosotros podemos enfrentar la situación límite con los ojos naturales y ver una desgracia, o verla con los ojos de la fe y observar al Dios soberano haciendo su obra, ¿sí? Bueno, ¿de qué manera enfrentamos una situación límite? No solo reconociendo la soberanía de Dios, sino también la enfrentamos reconociendo nuestra debilidad. Sí, versículo 10 al 14, pero acentuamos el versículo 13. Moisés le dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. ¿Sí? Tremendo eso. Al verse encerrados y a Faraón pronto a atacarlos, ellos tuvieron miedo. ¿Qué otra cosa? Yo también hubiese tenido miedo en ese momento. ¿Verdad? Estamos como diciendo, muchachos, yo también hubiese tenido miedo. Nosotros podemos mirar acá y decir, ay, ¿cómo tuvieron miedo? Ellos no confiaron en Dios. No, yo también hubiese tenido miedo. No sé cuánta gente venía atrás, no tenemos salida, y sí, el temor era lo más natural. ¿O acaso no siente eso cuando ve una situación que usted no esperaba en su vida? Yo experimento temor también, como usted. Así que ellos temieron, así que no los critiquemos apresuradamente, ¿sí? La debilidad, queridos hermanos, de nuestro corazón y la fragilidad de nuestra fe queda en evidencia. Y la situación límite a veces sucede para eso, para que nosotros seamos conscientes de lo que hay dentro de nosotros. Otras veces llegamos a una medida espiritual y digo, wow, qué bien que ando con el Señor, estoy firme, hasta que viene una situación que quedamos encerrados y decimos, wow, no sabía que andaba más o menos mi vida espiritual, ¿no? Pero queda en evidencia la debilidad de nuestro corazón y la fragilidad de nuestra fe. Si la situación límite sirve especialmente para esto, reconocer nuestra incapacidad, recordar quiénes somos, tener mayor conciencia de nuestra necesidad de crecer, caer en la realidad de la dura lucha contra nuestro pecado y desarrollar una mayor dependencia de Dios. Todo eso Dios está sacando a la luz mientras nos coloca en una situación límite. Cuando Dios nos coloca en una situación límite, es para que experimentemos también su consuelo, su fortaleza, su gracia sobrenatural para sostenernos fieles a Él y que podamos decir al final, fue su gracia y no yo. Es fácil hablar y citar textos, lo sabemos todos. Oh, el Señor es tu fortaleza, oh, el Señor te consuela, pero es muy distinto y suena muy distinto ese versículo cuando lo decimos atravesando una situación donde realmente hemos experimentado el consuelo de Dios diciéndonos, no temas. Me acuerdo que una de las primeras experiencias que tuve al llegar a Uruguay, en el tiempo que vivía allá durante 3 años, en mi juventud, tenía 24, 25 años por ahí, y me costó conseguir trabajo, ¿sí? Tuve como un año que me costaba conseguir trabajo,
y en un momento los recursos se iban acabando. Entonces estaba ahí, iba tirando mi currículum de panadero en las distintas panaderías y no me llamaban. Y entonces salía de la reunión de oración, allá un miércoles en la iglesia donde estaba en Uruguay, y entonces me senté afuera, había una mesita para sentarse, y me senté, abrí mi Biblia así, ya, ¿qué hago? Entonces aparece el texto de Isaías: no temas, yo te ayudo. Pero ¿saben cómo sonó? Como si Dios estuviese acá al lado, y yo como que escuché el versículo así con voz audible. No lo escuché en voz audible, pero era tan personal eso, que dijo: no temas, yo te ayudo. Y al otro día conseguí trabajo. Y me tomaron fijo y estuve ahí trabajando un año más, porque después de otro año ya volví para aquí. Pero ese no temas, yo te ayudo fue tan que me cambió. Experimentamos en ese momento, ese texto sonó diferente. Sonó diferente. Bueno, eso pasa en la situación límite. Moisés, sabiendo lo que sucedería, los anima ahí en versículo 13 a cambiar su actitud: no temáis, permanecer en el propósito de Dios, estás firmes, asumir una actitud expectante. Ved, ¿sí? Estén expectantes, no estén pensando que ay, nos morimos. No, vean la salvación que Dios hará con vosotros. ¿O acaso cuando le pasa algo, ya no, acá hago mi testamento, se acabó todo? No, está expectante, ¿qué hará Dios? Y si es la muerte, bueno, prepárame para eso, para que tú seas glorificado a través de mi muerte también. Una situación límite fortalece nuestra vida de oración, la intensifica y nos humilla ante Dios reconociendo nuestra incapacidad. Versículo 10 que dice: cuando tuvieron temor, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Y a veces no oramos hasta que no estamos encerrados, ¿verdad? A veces ni oramos hasta que no estamos encerrados. A veces Dios usa eso para impulsarnos a orar, porque hemos descuidado nuestra vida de oración. Moisés fue un líder sabio, queridos hermanos, al no dejarse presionar por la desesperación de la gente, ¿no? La gente empezó a decir, después de que clamaron, y fueron a una contradicción de la oración, no clamaron y después fueron a decir: che, la verdad, encima salió a luz lo que hablaban en Egipto. ¿Te acordás que nosotros te insistíamos? No nos saques de acá de la esclavitud, estamos bien, tenemos comida todos los días, tenemos casa, no pagamos nada. Claro, sí somos esclavos, pero tenemos todo, estamos tranquilos acá. Pero el asunto es que salió a luz todo eso, la queja. Sí, pero es interesante que Moisés no se dejó presionar por la gente que decía: che, dale, en la desesperación, no, dale, sacamos, volvamos, pidámosle perdón a Faraón, que se nos escapó. No, nada de eso, no se dejó presionar. Dijo: no, quédense firmes acá en el propósito de Dios, vamos a seguir. Dios nos dijo atacar, Él sabe por qué nos llevó hasta aquí. Interesante eso, ¿no? Y es interesante porque poco tiempo después, va a pasar un poquito tiempo después, que van a llegar al monte Sinaí. Moisés va a subir 40 días allá arriba, al monte, y abajo la gente se va a empezar a desesperar otra vez. ¿Sí? Otra vez la gente impaciente. Y quiere presionar a Aarón, ya no está Moisés, el otro líder, a presionarlo. Queremos volver, no se hagan problema, le vamos a ser ídolos acá. Y se dio a la presión de la gente. ¿Sí? Moisés no hizo eso. Digo: no, tranquilo, gente. Vamos a confiar en lo que Dios dijo. Y eso es un buen líder. No se deja presionar por la desesperación del entorno. ¿Sí? Cuando estamos en una situación límite, es muy probable que seamos presionados a hacer algo. A hacer algo. Porque, pero algo hacemos. No, ya no hay más solución. No importa, vamos a hacer algo porque hay que hacer algo. Bueno, eso es desesperación. El peligro es que las decisiones que se hacen bajo presión, rara vez, yo me animo a decir nunca, pero rara vez, para no ser un absoluto, rara vez son guiadas por Dios. Las decisiones tomadas en desesperación, rara vez, o quizá nunca, son guiadas por Dios. Tengamos cuidado con eso. Y gracias a Dios que Moisés no se dejó guiar por la desesperación de la gente. La tentación a escapar está siempre latente. Por eso, estás firmes y ved. No escapen de esto. Estás firmes y ved. Necesitamos recordar que en una situación límite estamos vulnerables a nuestra propia debilidad. Identificarla, esa vulnerabilidad y entregarnos a los brazos del Señor es la determinación de la fe. Señor, no puedo y no quiero hacer Dios. Guárdame de meter la pata, Señor. Guárdame, quiero esperar seguro acá porque yo estoy presionado, me siento ansioso, no sé qué hacer. Guárdame para que no haga líos acá que después tenga que pagar seriamente. ¿Sí? Bueno, reconocer nuestra debilidad.
¿De qué manera enfrentamos una situación límite? No solo reconociendo la soberanía de Dios y nuestra debilidad, sino también la enfrentamos reaccionando con fe, versículos 15 al 18, pero nos centramos en el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Es una pregunta de Dios que hasta ahora no le encuentro respuesta porque no estuve en el momento. ¿Por qué hace esa pregunta Dios a Moisés? No la logro resolver todavía, ¿sí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Si reaccionamos en la situación límite, le enfrentamos, reaccionando con fe. ¿Cómo reacciona la fe en una situación límite? Bueno, permanece marchando en la voluntad de Dios. Así reacciona la fe en una situación límite. Permanece marchando en la voluntad de Dios. ¿Sí? Dile que marchen. No, que marchen. No se queden, marchen. ¿Sí? Es una tentación muy común, queridos hermanos, bajar los brazos y dejar nuestras responsabilidades espirituales para ocuparnos en el conflicto. Y en no pocos casos, ocuparnos del conflicto significa quedarnos lamentando nuestra situación bajo la autoconmiseración, ¿no? Oye, pastor, tengo una situación terrible en casa, no voy a estar en la reunión porque está tremendo está. ¿Y qué va a hacer en casa con la? Y me voy a quedar lamentando, lamiendo las heridas. Generalmente ocuparnos del conflicto es eso, quedarnos en casa lamiendo las heridas, ¿verdad? Es una tentación que todos tenemos en ese momento. Hay una gran tentación en ese momento de situación límite a concentrarnos en nosotros mismos y victimizarnos. Pobre de mí, a nadie le está pasando lo mismo que yo. Soy la única persona a la que le sucede esto. Y Dios debe estar re enojado conmigo. Todo centrado en nosotros, ¿sí? Bueno, tan centrados en nosotros que dejamos de marchar. Dile que marchen. ¿Qué se están quejando? ¡Que marchen! ¿Sí? Esa es una tentación muy común, dejar de marchar. Hay una fuerte tentación a eso, queridos hermanos, dejar de marchar en la voluntad de Dios, dejando de congregarnos, dejando de servir hasta que el conflicto se resuelva. ¿Sí? Ese es un engaño de nuestro corazón muy común, ¿verdad? Inconscientemente, y acentúo inconscientemente, usamos la situación extrema como una excusa para no comprometernos con el Señor. Y digo que es inconsciente por esto, porque en una situación límite, mayormente, a menos que sea que estamos físicamente imposibilitados, ya dejamos todo, pues no nos podemos mover, pero en una situación límite no solemos dejar de trabajar. ¿No es así? Estamos en una situación límite que no nos permite estar con la iglesia, pero esa situación límite no nos es un límite para ir a trabajar. Qué raro. Los chicos no dejan de ir a la escuela en esa situación límite, la casa se sigue limpiando, la comida se sigue haciendo, pero en lo referente a las cosas del Señor, se cancelan enseguida, porque ahora estoy en crisis. ¿Qué pasó? Bueno, inconscientemente, nosotros estamos usando esa situación como una excusa. Es extrañísimo que lo primero que cancelamos es al Señor cuando llega una crisis. Tremendo. Por eso, la pregunta de Dios a Moisés suena un llamado de atención. ¿Por qué clamas? Deberían estar marchando. Di que marchen, no dejen de marchar, no dejen sus responsabilidades espirituales, aunque estén en una situación límite. No son pocos los creyentes que hace mucho tiempo han dejado de marchar y se han estancado. Porque cuando uno deja de marchar, se estanca. En una situación límite necesitamos una fe fuerte, ¿verdad? Pues, ¿cómo enfrentamos una situación límite? Con una fe fuerte. Ahora, ¿cómo se fortalece la fe? Dando pasos de obediencia, marchando, ¿sí? Si dejamos de marchar, la fe se debilita. No tenemos una fe fuerte para poder enfrentar la situación límite. Por eso Dios dice, marchen, marchen. No es que Dios es un desconsiderado y no te das cuenta cómo está. No, es que marchando van a fortalecer la fe. Y al fortalecer la fe, ellos van a estar mejor preparados para enfrentar esta situación límite. Por eso en enfático, di que marchen. A veces no le hacemos bien a las personas siendo condescendientes cuando deciden dejar de marchar, entre comillas. Y colaboramos para que su fe no crezca. Podemos equivocarnos, queridos hermanos, cuando hacemos eso, ser condescendientes cuando dejan de marchar en situaciones límites y animar a las personas a hacer de su conflicto un ídolo que le roba a Dios el primer lugar de su vida.
A veces nuestros conflictos se han vuelto un ídolo cuando hemos dejado nuestras responsabilidades espirituales y el conflicto le ha robado el lugar a Dios. Pienso en Pablo, a la iglesia de Tesalónica, que apenas Pablo llegó a Tesalónica venía perseguido por unos hombres ociosos que lo venían persiguiendo. Y entonces él predicó el evangelio en medio de gran tribulación. Pero la tribulación llegó con Pablo, y así que los primeros convertidos de Tesalónica recibieron toda esa tribulación. Y en medio de esa tribulación Pablo les escribe, después que se va, porque estaba siendo perseguido, después que se va les escribe a ellos y dice, ¿se acuerdan? Yo, mientras estaba con ustedes, yo a ustedes les exhortaba, que anduviesen como es digno de Dios. Les estaba estimulando a decir, no dejen de ser fieles. Ustedes están siendo perseguidos, pero en esta situación sigan siendo fieles, sigan marchando. Eso es lo que Pablo le decía. Era un desamorado Pablo, era un incomprensible de la situación de que estaban viviendo. De ninguna manera. Pablo sabía que ellos no debían dejar de marchar, porque si no iban a debilitarse en la fe. Aun cuando son perseguidos, anden como es digno de Dios. Así que entre tanto ellos se ocupaban en marchar, queridos hermanos. Dios se ocupó en abrir el camino, un camino donde no lo había. Marchen. Ustedes no se preocupen que no hay camino. Del camino me ocupo yo. Ustedes sigan marchando. Yo me ocupo de eso. Tremendo. Esto es una realidad, queridos hermanos, para todo creyente. Que mientras nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de las nuestras. No quise dejar la casa sola, pastor, porque lo vieron robando en el barrio. Mire, si van a robar su casa, está Dios, que por alguna razón lo ha permitido. Ahora, que no sea porque usted dejó la puerta sin llave. Por las dudas. Dios cuida de lo nuestro. ¿Se acuerda que había 3 fiestas en Israel? ¿Sí? 3 fiestas anuales, donde de todos los pueblos tenían que venir hasta el lugar, a Jerusalén, a celebrar las fiestas. Y en ese celebrar las fiestas tenían que dejar sus casas y tenían que caminar varios kilómetros. Y en el libro de Éxodo se dice que no se hagan problema por sus casas. No se hagan problema porque alguien va a entrar, no se hagan problema. Ustedes vengan a adorar a Dios aquí, yo cuido de sus casas. Dios le ha dicho, ustedes vengan y adórenme porque eso es la prioridad para ustedes. Yo me ocupo de lo de ustedes, no se hagan problema. Podemos marchar en su voluntad porque tenemos un Dios que es más grande que nuestro conflicto. La voluntad de Dios siempre nos llevará donde su nombre es más glorificado, incluso si se trata de una situación límite. Pues si estás en una situación límite es porque Dios ha dicho, acá, en esta situación que te puse, es donde mejor soy glorificado en tu vida. No te das problema. Mi propósito se cumple ahí. Si tú eres un creyente y estás en una situación límite, debes saber que Dios te ha puesto ahí. Si te ha puesto ahí es porque ha dispuesto que lo glorifiques en esa manera. Ten tranquilidad en eso. ¿Sí? Si Dios te ha introducido en una situación en donde has quedado encerrado, prepárate para ver cómo Dios se glorifica en ti. Si Dios es glorificado, entonces es el mejor lugar donde puedes estar, aunque no veas la salida y no encuentres una solución. Ese es el mejor lugar donde puedes estar. Cuando el escritor de la carta a los Hebreos dice que por fe cruzaron el Mar Rojo, estaba pensando en un pueblo temeroso que aprendió a depender y confiar en la guía de Dios, dando testimonio de esa fe que marcharon en su voluntad, aun cuando no había un camino por donde ir y Dios se lo abrió. El creyente que actúa en fe en una situación límite verá al final su relación con Dios fortalecida y será mucho más maduro. Al final, en el texto de Éxodo capítulo 14, versos 30 y 31, dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová, a Moisés, a su siervo. ¿Qué panorama tan diferente a aquel momento en el cual ellos estaban clamando temerosos? ¿Qué pasó allí? Marcharon en medio de la situación límite. El Señor nos ayude, queridos hermanos, a poder aprender a caminar en fe, incluso en esas situaciones complejas de limitación. Amado Padre Celestial, damos tu gracia, damos gracias, Padre, por este impulso que nos da este pasaje a través del Espíritu de Dios,
para poder saber cómo enfrentar situaciones que son muy comunes en la vida, una situación límite. Y tú conoces la situación que cada uno vive aquí. Ojalá el texto haya servido en sus corazones para despertar en ellos la fe. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar